más importante? ¿Qué es la parte más importante cuando van a un culto la gente? A veces la gente se equivoca. La gente se equivoca. ¿Por qué se equivoca la gente? Porque cuando van a las congregaciones a supuestamente adorar a Dios, tienen la buena intención de adorar a Dios, pero la palabra es clara cuando dice, cuando vayas a adorar a Dios, estés en la congregación, hay que estar primeramente dispuesto primeramente a escuchar la palabra que a cualquier otra cosa. Primeramente, cuando tú vas a una congregación, dispón tu mente, tus pensamientos a la palabra de Dios, para que después, si el hombre que está hablando las palabras en el púlpito es de Dios, tú las recibas y las obedezcas. Es la parte más difícil. Puedes escuchar el mensaje de Dios como se los dio a los santos apóstoles y a los santos profetas. Puede levantar Dios hombres, sigue levantando hombres, pero es fácil escuchar, pero es más difícil obedecer la palabra. La palabra de Dios dice, vamos a ir a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 12, como lo hacemos todos los domingos. Obedezca, la gente tiene que aprender a obedecer a la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 12 del libro de Marcos. Está Mateo, y después de Mateo sigue el libro de Marcos. Y en el capítulo 12 y en el verso número 28 dice así. Escucha, primero cuando llegas a la congregación tienes que preparar tus pensamientos, tu mente, a estar poniendo atención a la palabra, cuál es el mensaje que Dios tiene en esta hora para ti, y después dispón tu vida para obedecer a la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 12, verso 28 del libro de Marcos, dice así: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Para la gente que no conoce de Dios, los que se están conectando por internet y que vas a una iglesia que creen en tres dioses, que son llamados los trinitarios, o vas con los mormones o vas con testigos de Jehová, Dios en las Sagradas Escrituras se manifiesta como uno solo. Te enseña la Escritura que Dios es uno. Pero la gente a través de los años le ha cambiado y quiere meter sus pensamientos y sus entendimientos a la predicación. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Y lo tenían desde el tiempo antiguo y lo vamos a seguir teniendo hasta que el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. Y este es el tema que el Señor trae en este día. La gente en las congregaciones, ¿por qué siempre me remarcan ahí por internet y me dicen que no ofenda, que no critique? Fíjate, que no critique, me dicen. Fíjate, me dicen, no critique, hermano. Se sienten exhibidos porque la palabra de Dios los exhibe. No soy yo. No soy yo el que está exhibiendo. Yo soy solo un mensajero de Dios y no soy yo el que trae el mensaje. El mensaje lo dio desde el principio Dios. Lo sigue teniendo el mensaje.
Escucha el mensaje de Dios. Desde el principio es el mismo el mensaje. Dios es uno. Lo importante es la palabra de Dios. Los judíos dicen esto. Dicen que primero fue tradición oral. El judaísmo enseña esto, escucha, ¿Qué significa tradición oral? Significa que se lo pasan de los padres a los hijos, de los abuelos a los papás y los papás a los hijos por enseñanza hablada, oral, hablada. Pero eso es una mentira. Porque la Biblia es clara. Le dice Dios al séptimo hombre después de Adán que empiece a escribir en rollos las palabras y las visiones que él le da. El séptimo desde Adán fue Enoc. Y los judíos mienten, los que practican el judaísmo y la cábala, y los sionistas y todos los que dicen que son judíos y que siguen la cátedra de Moisés, según ellos. Pero es una mentira, porque desde el principio Dios le dio a Enoc las palabras y le dijo: escribe. Enoc era un escriba para que la gente aprendiera. Y dice la Biblia que venían reyes de lejos a aprender, que no eran seguidores de Dios o que no conocían de Dios, pero sabían que él tenía la sabiduría de Dios. Se escuchaba por rumores y lo hicieron rey sobre todos esos reyes ellos mismos, ¿verdad? Eso es lo que enseña el libro de Enoc, un libro que le quitaron a las Sagradas Escrituras los mismos judíos esos y los mismos católicos, esos líderes de las religiones, porque no les convenía de acuerdo a lo que ellos predican y enseñan. Dicen que es tradición oral. Mentira. Dios le dio a Enoc para que escribiera. Si fuera oral, no existieran estas escrituras del libro de Enoc. Eso es una mentira. Y así son muchas farsas y muchas mentiras que han enseñado por siglos. Imagínate, Enoc fue el séptimo hombre después de nuestro primer padre, que fue Adán. Fue el séptimo. Pasaron cientos de años y Dios mandó a que escribieran un libro. No había libros como los tenemos ahora. Los escribían en las pieles de los animales, probablemente, en piedras, pero estaban, ¿verdad? Porque para los judíos, las piedras de Moisés que quebró son las que contienen el arca del pacto. Y lo siguen predicando ellos. Y es importante, fíjate. Entonces, ¿cuál es el tema que el Señor trajo? Vamos a ir a leer en el Antiguo Testamento. Déjame buscar en el Antiguo Testamento. Vamos a leer. Fíjate, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, verso 9. Deuteronomio capítulo 22 y en el verso número 9. Para los que nos están viendo por internet, escuchen, sigan. Una persona por internet me decía que no lo ofendiera. Esa persona llegó a venir a escuchar con su familia algunas veces aquí. Se llama Zenón. Entonces, el hermano, le digo, se fue a una iglesia. Yo le prediqué la verdad que Dios me ha dado, conforme a lo que está escrito en la Biblia, y él se vuelve atrás y él vuelve con su familia. Es muy duro. Incluso una de sus familiares, una hija de él, creo, él le dijo a mi esposa que era muy duro el mensaje que yo predicaba, porque yo predico lo que está escrito. No te pintes, no uses minifaldas, no te metas con cualquier hombre que se te para ahí en la esquina. Eso es lo que la escritura enseña. Cómo debe vestir la mujer, cómo debes de enseñarle a tus hijos, a tus hijas. ¿Cómo es un noviazgo? ¿Existe el noviazgo en la Biblia? No existe el noviazgo en la Biblia. El único noviazgo que existe en la Biblia es el de la iglesia, que somos los que recibimos el Espíritu Santo con Cristo.
cuando él vuelva por la novia, dice, como lo asimila y lo hace parecido y dice, como una novia, dice, ¿eh? ¿Cómo? No significa que somos una novia literalmente, pero los cristianos quieren practicar lo mismo que el mundo. Entonces el hermano me ponía un mensaje ahí y me decía que no critique. Usted tiene su postura, me dijo, yo tengo la mía, yo soy de la iglesia Izar. Fíjate lo que decía el hermano. Entonces, yo le dije, tráigame a quien quiera de su iglesia. Eso le puse en un mensaje y le dije, y yo con la escritura le compruebo que lo que predican es mentira. Lo que predican en esa iglesia donde va a estar esta persona que venía con nosotros es mentira, así como en el 99% de las iglesias del mundo predican mentiras y descienden de la iglesia católica y siguen las enseñanzas de los hombres, no la enseñanza de Dios. Lo que yo enseño no proviene de mí. Lo que enseñaba el Señor Jesucristo no provenía del Hijo de Dios, no era de Él. ¿Era de Él? No era de Él. La enseñanza provenía del Espíritu eterno, que es Jesús, que es el Dios todopoderoso, no el hombre. No estamos hablando del hombre. Y esa es la diferencia de las religiones a lo que dice la palabra de Dios. Y lo que predicamos es el mensaje que le dio Dios a Enoc. Es el mismo mensaje que le dio a los profetas del Antiguo Testamento, y es el mismo mensaje que predicaban los apóstoles, y es el mismo mensaje que predicamos en el día de hoy. Pero que decía el hermano, que no critique. Vamos a ver si puedo criticar. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a ver si ellos son iglesia de Dios. Y vamos a ver si las denominaciones del mundo son iglesia. Hermano Zenón, si está viendo el video, escuche lo que le digo. Si usted no se sale de las mentiras donde están predicando mujeres, donde no, eso Dios en su palabra lo niega, lo derrumba con argumentos la palabra de Dios. Él dice, no está permitido, pero ellos predican mujeres ahí, ¿verdad? Como vi por ahí en un video, ¿no? Entonces, la enseñanza, primero, para que una persona vaya y predique la palabra de Dios, tiene que ser instruido por un hombre de Dios que tiene la revelación, por un apóstol, por un profeta, por un pastor, por un maestro, pero que sean de Dios, como dice las Sagradas Escrituras. Pero esta gente no entienden, piensan que se emocionan, son emocionalistas, van a una iglesia, hay mucha gente, o poca gente, o más o menos gente, y creen que porque hay mucha gente, es de Dios, pero no están leyendo la escritura. El hermano me pone esto y más abajo una hermana contesta dando a entender, dijo, sí hermano, usted siga adelante, como dándole valentía. Probablemente era la mujer que estaba predicando. Usted siga adelante, en la viña del Señor de todo hay, dijo la mujer en el mensaje, dando a entender que somos mentirosos, dando a entender que no seguimos la palabra de Dios. Y vamos a ver quién es el que miente, si yo estoy mintiendo, si yo soy un falso profeta, o si lo que predica esa gente es mentira o es verdad. Y le digo, hermano Zenón, con respeto, con amor se lo digo, si usted no se sale y su familia de ahí, no van a tener la salvación. Se van a condenar, al final de sus días se va a ir al infierno. Y esa es la verdad. La mayoría de la gente que va a las congregaciones mienten los predicadores de las congregaciones. Acaba de fallecer un hermano de la iglesia apostólica, un pastor supuesto de la iglesia apostólica, que era muy reconocido, ¿verdad? El hermano Josué Mendoza, me tocó conocerlo. Y acaba de fallecer en la semana y le hicieron un homenaje y todo, ¿no? Y la gente hablando cosas y maravillas de él. Es triste ver a una persona que fallece. A nadie se le desea la muerte, por más que sea un falso profeta, un predicador de mentiras como lo fue él.
Escucha. ¿Por qué te digo que Josué Mendoza, a igual que la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, son falsos profetas? La iglesia donde va el hermano Zenón y cualquier denominación que no reconozca que Dios es uno, que no reconozca que el camino de Dios es la santidad de Dios y esa es la religión de Dios, son falsos y mentirosos. Y con la Biblia se los compruebo. El hermano Josué Mendoza fallece y todos empiezan a hacerle homenaje y a reconocerlo, incluso otras denominaciones, otras iglesias de los alrededores de California, de todo el país de México y de alrededor de aquí de Baja California, le hacen reconocimiento. Y yo te voy a decir algo, él era un falso profeta, un mentiroso. ¿Por qué era un mentiroso? Y esto es lo que a mi suegra, que mi suegra está casada, aunque tiene separada mucho tiempo de mi suegro, cuando ella recién se bautizó, este hombre que acaba de fallecer, Josué Mendoza, en unas clases le dijo a mi suegra: usted se puede divorciar y se puede volver a casar. Eso le dijo, ¿verdad? Eso es una mentira. Una persona cuando se casa, la Escritura enseña, dice, cualquiera que se divorcie comete adulterio. Eso enseñó el Señor Jesucristo. ¿Te puedes separar de tu esposa? Sí. ¿Te permite Dios que te separes? Porque Dios sabe que no todas las personas toman la decisión correcta de casarse con la persona correcta. Te puedes casar con un drogadicto, con un alcohólico, con un violador, con un asesino, y después te das cuenta y no lo sabías. Y Dios lo permite, que te separes, no que te divorcies. Cualquiera que dé carta de divorcio comete adulterio. Y este hombre, supuesto de Dios, Josué Mendoza, y toda la iglesia ahí donde iban y donde estuviera, era un mentiroso. Porque le dijo a mi suegra: usted se puede divorciar y se puede volver a casar. Y mi suegra, Dios le dio, fíjate cómo es Dios de bueno y misericordioso, porque Dios a mi suegra le dio la Escritura en donde dice y donde enseña el Señor Jesucristo y en el Antiguo Testamento que no te puedes divorciar, porque lo prohíbe Dios. Te casas hasta la muerte. Cuando te mueras, si tu esposo se muere, ya te puedes volver a casar. Eso enseña la Escritura. Pero este hombre le hacen homenaje, y pues está bien, cada quien le puede hacer lo que sea, pero era un falso profeta. Al igual que la iglesia donde estoy hablando de este hermano. Entonces la señora le decía: en la viña del Señor de todo hay. No, la viña del Señor es una. Que se añaden gente mentirosa, falsos profetas mentirosos y gente que enseña mentira, eso es otra cosa, ¿verdad? La viña del Señor, la iglesia de Cristo Jesús, es una sola iglesia. Así como Dios es uno, Él es uno, así tiene una sola iglesia, dice, ¿verdad? Pero vamos a ir a la parte importante como siempre. Hay que leer lo que el predicador está hablando, que lo leas en la Escritura. Ese es un verdadero predicador de Dios, que lo que está hablando, todas las palabras de esta vida, como dice en el Nuevo Testamento, lo leímos, ¿verdad? Que tiene que predicar un predicador de Dios, todas las palabras de esta vida. ¿Qué significa? Dios le da el discernimiento para poder predicar de cualquier tema, de la economía, del matrimonio, de la drogadicción, del adulterio. Todo está aquí en las Sagradas Escrituras. De los sicarios, de los asesinos, de los violadores, todo está aquí, ¿verdad? Lo hemos leído, ¿verdad? Ahí está todo. Entonces, eso es predicar de todas las cosas de esta vida. Le dijo el ángel, le dijo a los apóstoles, vayan y prediquen todas las palabras de esta vida. Y por eso les hablo en contra de la iglesia, de la cualquiera que se llame iglesia y que quieran pertenecer a la iglesia de Cristo. Si mienten y hablan mentira de Dios, siempre los voy a refutar. Y así como le dije al hermano, tráigame a su pastor, aquí lo debato. Y con la Biblia le compruebo que lo que predica, la doctrina que ellos predican es mentira. Así como de cualquier apostólico, cualquier católico, de cualquier religión. Tráiganlos, vengan. Son bienvenidos aquí.
Y aquí nos ponemos y les doy tiempo y que expongan con su tema, y con la Biblia les voy a destruir sus argumentos, porque Dios es el que mandó a los hombres, inspiró a los hombres para esta palabra, para que nos enseñara la palabra de Dios. Vamos a empezar, vamos a ir a leer. Bueno, antes de leer este verso, vamos a ir a leer a Timoteo. Vamos a leer primero Timoteo, hablando de las palabras y de todas estas enseñanzas y de todo esto. Fíjate, ¿para qué es la palabra de Dios? De todas las cosas tenemos que predicar. Vamos a ir a leer a segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso número 16. Capítulo 3 y en el verso 16 de la segunda carta de Timoteo. ¿Para qué es la escritura? La cargan la gente, la cargan la Biblia ahí, pero está hueca. No les sirve de nada, porque no la entienden y se confunden, están confundidos esta gente, estos predicadores, y son ávaros porque viven de la gente, la mayoría de ellos. Fíjate, toda la escritura, toda está hablando, toda la escritura, o sea, todo lo que mandó Dios que escribieran los hombres respecto a su palabra, es inspirada por Dios y útil, es útil, ¿verdad? Estas palabras son útiles para enseñar, para redarguir, y luego ¿para qué sigue? Para corregir. Hermano Zenón, le estoy corrigiendo. A las religiones de cualquier iglesia que vayas, te estoy corrigiendo porque Dios me mandó a corregir a la gente. Primero me corrigió a mí y me sigue corrigiendo. Y después de eso, estoy yo corrigiendo a la gente a través de su palabra, no a través de lo que yo creo ni lo que yo pienso. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quieren ir a predicar, pero todavía no han sido corregidos en sus vidas. Quieren predicar y ser predicadores, y las mujeres quieren predicar. No te ha corregido Dios, porque dice la palabra de Dios, dice que la mujer calle en la congregación y que no enseñe. Que se calle en la boca a las mujeres, en pocas palabras. La mujer puede orar, puede cantar alabanzas, puede tocar instrumentos, puede danzar en el espíritu, puede orar, puede clamar, puede ser una secretaria de una iglesia, puede limpiar, puede cargar sillas, puede hacer de comer, puede hacer lo que quiera, pero no puede enseñar la palabra de Dios. Pero esta gente no entienden. ¿Para qué es la escritura? Es para enseñar, para redarguir y para corregir. Les voy a corregir, hermanos Zenón, en esta hora, y a todos los que nos estén viendo por internet y los que estamos aquí, les voy a corregir con la palabra de Dios, la enseñanza de mentira y falsa enseñanza. La mujer dijo, en la viña del Señor de todo hay, le puso. Échele ganas, hermano, dándose a entender de que yo soy un mentiroso y que no estoy hablando con verdad lo que le estoy diciendo. Vamos a hablar de la viña del Señor. Vamos a ver quién es la viña del Señor, quién es la iglesia de Dios. Vamos a ir a leer en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, capítulo 22 y en el verso número 9. Y la palabra de Dios dice así. Capítulo 22 del libro de Deuteronomio, verso número 9. Dice así. Cuando lo tengan, me dicen amén. La palabra de Dios dice así. Capítulo 22, verso 9 del libro de Deuteronomio. No sembrarás tu viña. La viña del Señor representa simbólicamente a la gente. Y dice aquí, no sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Otra vez, no sembrarás tu viña
con semillas diversas, no sea que se pierda toda la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿Qué es la viña? La viña es la gente. Una viña, ¿sí saben lo que es una viña? ¿Ah? ¿Saben lo que es una viña? ¿Qué es una viña naturalmente, literal? Una viña es donde, de uvas, ¿verdad? Es una mata, una planta que sale a una raíz y crece y lo ponen sobre una madera para que se sostenga la viña, ¿verdad? Tiene que estar sostenida la viña sobre una madera. En inglés le llaman vines. ¿Qué significa? En Estados Unidos, yo trabajo en la jardinería, en las casas les gusta poner vines, que son las viñas que corren. Hay de diferentes, puede ser de uva, estamos hablando de la uva, pero puede ser cualquier tipo de planta que se arraiga sobre la casa, pero ocupa que lo sostenga algo. Puede crecer sobre la pared, pero ocupa la pared para sostenerse. La viña, en las viñas, en la uva, en el viñedo, ocupa madera para sostener la uva, porque si lo tienes así, pum, se cae. Entonces es lo mismo. La viña representa a la gente que recibieron el Espíritu Santo de Dios y que son parte de la iglesia y ocupan una viña que lo sostenga Dios, que lo sostenga el Espíritu Santo de Dios, que se mete en la gente. Y dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas. No, ¿qué es la semilla? En la Biblia, ¿qué significa la semilla? La semilla es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña el Señor Jesucristo y la semilla es la palabra de Dios. Ya lo he predicado muchas veces eso. Y aquí nos enseña, no sembrarás tu viña, no tendrás una iglesia con semillas diversas, con palabra del diablo y con palabra de Dios. Fíjate, el predicador no puede hablar la palabra de Dios y la palabra de Satanás. Esto es lo que hacen en las iglesias, ¿verdad? Cuando una mujer sale a predicar, está predicando porque la enseñanza que le dieron es la semilla de Satanás o la palabra de Satanás. Porque si leyera la escritura, entendiera lo que dice en el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo dice que la mujer no debe enseñar. Y te explica por qué la mujer no debe de enseñar. Porque primero fue hecho Adán. Y porque Eva cayó en desobediencia. Adán no fue engañado, sino fue engañada Eva. ¿Qué significa? Que Adán libremente pecó, sabía lo que estaba haciendo, pero Eva no sabía lo que estaba haciendo, sino que la serpiente, que es Lucifer, que la serpiente que representa a Lucifer y a los ángeles caídos, su reino de las tinieblas, sus mentiras, su engaño, eso es la palabra de Satanás. Y cuando una persona, como vas a las iglesias, se pintan. Tú dices que vas a la iglesia y te pintas, andas como Jezabel. La que se pintaba en el Antiguo Testamento es Jezabel. En el libro de Enoc dice la escritura que las mujeres las enseñaron los ángeles caídos a pintarse y a ponerse adornos. Los ángeles de Satanás. Claro. Sí. Dice la palabra, vamos a ir a Levítico. Vamos a ir a Levítico, porque me pregunta. Vamos a ver de lo inmundo. Vamos a Levítico 10:10, Levítico capítulo 10, verso 10. Porque me está preguntando si, el señor Oscar me pregunta si predicar, que cuando predica una mujer es algo inmundo. ¿Eso me quiere dar a entender? Sí, quiero saber si hay
Así es. Fíjese, vamos a leer capítulo 10, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 10, verso 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Claro, cuando tú sigues la Biblia, las Sagradas Escrituras, Dios te va a dar el discernimiento. Discernir es entender entre lo bueno y lo malo, en lo que Dios manda que hagamos y lo que no manda que hagamos. Eso es lo que Dios nos enseña aquí, para poder discernir entre lo santo es lo de Dios, la palabra de Dios, lo que enseñaron los santos apóstoles y los santos profetas, lo que tenemos que hacer nosotros por el ejemplo de ellos y del Señor Jesucristo. Y entre lo inmundo y lo limpio. Lo inmundo es lo cochino, lo sucio, lo que no le agrada a Dios. Cuando una mujer va y predica, ¿está haciendo algo inmundo? Claro. Cuando la mujer se para en un púlpito y quiere predicar, o donde se para en la calle, ahí donde sea, o quiere enseñar, la mujer le va a enseñar a sus hijos, a sus hijas, por lógica de la palabra de Dios. Pero ya cuando los hijos crecen, los hijos, el varón tiene que tomar esa rienda y enseñar. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, el rey fue instruido por su madre cuando fue niño, dice, ¿verdad? Pero ya cuando fue grande, Dios le había dado el discernimiento y él escribió en el libro de los Proverbios lo que Dios quería que él enseñara. Y claro, cuando una mujer predica, es algo sucio, algo vil, algo malo, una mentira. Todo eso proviene de la semilla de Satanás, como estamos viendo. Entonces estábamos en el capítulo 29 del libro de Levítico. Y en el verso 9 estábamos. 29:9 de Levítico. Oh, perdón, sí, Deuteronomio. Es Deuteronomio, disculpa. Deuteronomio capítulo 22:9. Estábamos ahí. Claro, cuando una persona predica mentiras, pues son mentiras, ¿no? No le agrada a Dios y te estás condenando. Y la gente que sigue a una mujer predicadora se está condenando. No existe eso en la Biblia. No existe una mujer pastora en la Biblia. Había mujeres pastoras como la esposa de Moisés, pero ¿qué era? Pastora de ovejas ahí en el rancho, pues allá en el cerro, en el monte. Ella no tenía hermanos hombres y tuvo que aprender cómo era la mayor. Séfora tuvo que aprender y ser pastora de ovejas. Eso le expliqué a ella, sí, me estuvieron de acuerdo conmigo. Fíjate, entonces dice 22:9, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. El fruto de la viña es el fruto del que habla el Espíritu Santo, o del que habla Dios, de que tenemos que tener frutos de arrepentimiento. Esa gente no tiene frutos de arrepentimiento. Se está perdiendo la gente. Cuando una persona verdaderamente quiere conocer a Dios, se arrepiente de su mal y sigue a Dios. Pero aquí dice Dios que no sembrarás tu viña con semillas diversas. Nunca vas a agarrar y vas a aprender teología ni enseñanzas de hombres. Me da risa ahí en el internet porque sube mucha gente. Ponen sus posts. Y dice la palabra de Dios que no debes de mezclar las semillas. La semilla representa la palabra de Dios y la palabra de Satanás. Y ahí ponen post y dicen en el internet, Charles Spurgeon decía esto, Juan Calvino decía esto. Son gente que fueron pastores antiguos de muchas denominaciones y los toman como referencia. Incluso de ahora, Josué Irión dice esto y ponen ahí las palabras de Josué Irión, ¿verdad? O, ¿cómo se llama el otro? Paul Washer. Mucho ama la gente a Paul Washer. Es hijo del diablo también. Y ponen ahí, Paul Washer, el pastor Paul Washer pone esto. Son unos mentirosos. Porque la Biblia dice que no debes de mezclar las semillas. La palabra de Dios que viene de lo alto y la palabra de Satanás que viene de lo terrenal, ¿verdad? Pero la gente
No, esta gente no saben reconocer cuál es la viña de Dios. Creen, fíjate, que cualquier persona que se para y predica es de Dios. Que cualquier mujer, hombre, niño, ahí está, niños predicadores había. ¿Existe en la Biblia un niño predicador? No existe. Tienen que ir creciendo en la palabra. Samuel habla que fue instruido en el camino de Dios, pero tuvo que ir creciendo y conociendo a Dios al momento que Dios le mandó, y era el profeta de Dios. Para salir a predicar, evangelizar, evangelizar a otras personas, necesita tener el Espíritu Santo. Claro, primeramente. Si no lo tenemos, Pues, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué no? así es. Me decía eso, si no tienes el Espíritu Santo, pues ¿cómo vas a querer predicar? Me decía un amigo, si me está viendo yo creo ahorita por internet, el Walo, me decía, le dije, quiero ir a grabar unas canciones, le dije a mi amigo. Quiero ir y grabar unas alabanzas que yo le compuse a Dios. Quiero que mi esposa las canten y mis hijas, y yo voy a grabar los instrumentos, le dije. Y me dijo, él tocaba conmigo cuando yo era en el mundo, cuando yo era del mundo. Y me dijo, yo te acompaño, me dijo. Yo quiero ir y yo quiero tocar contigo, me dijo. O sea, yo te ayudo a grabar las alabanzas. Y le dije, no puedes, le dije. ¿Por qué no puede? Por lo que acabamos de leer ahorita. Porque tiene que haber diferencia entre lo santo y lo inmundo. Él todavía no conoce el camino de Dios. Tiene que arrepentirse y obedecer la palabra, bautizándose, y después recibe el Espíritu Santo, y de ahí empieza a ver. Pero mientras, ¿cómo va a ser eso? No, ¿verdad? No tiene congruencia. Que vas y tocas para el diablo y después vienes y le tocas a Dios acá. ¿O quieres tocarle a Dios? Pues no, no existe eso en la Biblia. Dios separaba a los sacerdotes, los apartaba, a las mujeres y a los hombres de Él los apartaba para que fueran solo para Él. Dice que Él no comparte su gloria con nadie. Él no quiere que la gente esté en las 12 millas como estamos viendo ahorita, que esté mezclada las 12 millas. En la música está mezclada, en los cristianos supuestos, las 12 millas, ¿verdad? Porque hablan de la Trinidad, algo que viene de Satanás. Hablan de 2 dioses, de 3 dioses, de 5 dioses en las alabanzas, y de cosas que no están en la Biblia. Y ahí está mezclada también la semilla de Satanás, la semilla de Dios y la semilla de Satanás, la palabra de Dios, la palabra de Satanás. Increíble, ¿eh? ¿Por qué la gente no entiende eso tan sencillo? Pero se paran el hermano me ponía, es que no tiene nada de malo cantar alabanzas y predicar. No, pero si estás diciendo y estás cantando mentiras en las alabanzas, y si estás predicando mentiras, si hay problema, te estás condenando aún más. Porque tú dices ser un hombre o mujer de Dios y no sabes. Imagínate, es como que vas con una persona que es que dice que es un piloto de avión, un piloto aviador, y lo agarras y lo pones en el avión, y ya estando arriba despegas y todo, le vas ayudando y le dejas, voy a ir al baño, voy a dejar, encárgate de todo. ¿Qué va a pasar con ese supuesto piloto? El avión se va a venir para abajo, porque no está certificado, porque no tiene la enseñanza de parte de la licencia para ser piloto, ¿no? No tiene las horas requeridas Y para... ajá, así es. Es como aquí, no tenemos ese tiempo que no le damos a Dios, nos damos a las escrituras para poder entender la escritura, sino que la podemos escuchar, pero no la estamos entendiendo. Así es, así es. ¿Y por qué no entiende la gente? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Fíjese. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la semilla está contaminando la viña, dice la palabra de Dios. La semilla contamina. Fíjate, no sembrarás tu viña con semillas diversas, con palabra de Satanás, no la puedes mezclar con la palabra de Dios, no sea que se pierda todo. ¿Quién es la viña? La gente. Porque si mezclas, se pierden todos.
Si mezclas la palabra de Satanás, la palabra de los hombres con la palabra de Dios, todo se pierde. Los hombres, va a llegar el día, como este hombre que era supuesto pastor de la iglesia apostólica, Josué Mendoza, llega el día de su muerte y la gente le celebra, ya está con el Señor, dicen. Es una mentira, la Biblia no enseña que nadie se va al cielo, ¿verdad? Están esperando la resurrección de los muertos, dice la Biblia. Y cuando venga la resurrección, le va a decir el Señor: apártate de mí, hacedor de mal, no te conozco, le va a decir el Señor Jesucristo. Tristemente, yo no le deseo estas cosas a nadie. Los predico porque Dios me manda a predicarlo, pero ¿cómo quieres que yo voy a querer que ese hombre que ya falleció se condene? Ya está condenado por ser un mentiroso. Así es. Tú tienes oportunidad de salvarte hasta que estás vivo. En vida. Te arrepientes y no arrepentirte. Dios, me arrepiento y te sigo y hago la oración del pecador. No, eso no es arrepentirse. Ya eres salvo. No, no eres salvo. Hay pasos que tienes que seguir para ser salvo de acuerdo a la Biblia. Aquí la gente, el Antiguo Testamento nos dice que no debemos de mezclar la semilla. Por eso la gente no es salva. Por eso Josué Mendoza no fue salvo. De acuerdo a lo que dice Dios, no lo que yo digo. Él decía mentiras y muchos falsos profetas se levantarán, dijo el Señor Jesucristo. Muchos falsos profetas, muchos mentirosos. No puedes sembrar de la viña la semilla con semillas diversas, porque la gente se va a morir, se está muriendo, se va a podrir. No sea que todo se pierda, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿Qué es el fruto? Las obras, lo que hace la gente según para el reino de Dios. ¿Va a ser una iglesia falsa? La va a destruir Dios. No vale para Dios eso, no lo recibe Dios. Pero esta mujer decía que somos mentirosos. Los mentirosos son ellos. Y con la Biblia se los comprobamos siempre. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a ver qué dijo nuestro maestro. Vamos a ir a leer. Vamos a ir a leer en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer en el capítulo 21, verso 33 de Mateo. Capítulo 21, vamos a leer bastante. Fíjate. Capítulo 21 del libro de Mateo y en el verso 33. También le queremos mandar un saludo ahí. Se me olvidó al principio, lo iba a hacer. Para un hermano que nos ve por internet y que me habló el otro día, ya no tuve tiempo de regresarle la llamada. Gracias, hermano, por sus palabras de aliento. Usted sabe, Abel se llama, Aispuro se apellida. El hermano está en la iglesia apostólica, se congrega ahí, pero cree en la palabra. Yo te digo, hermano, si estás viendo este mensaje ahorita, salte de la mentira, hermano, y sigue a Dios. Sigue a Dios, sigue el mensaje, este mensaje en el lugar que vives. Y gracias por las palabras de aliento que me estaba dando el otro día. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 21, verso 33 del libro de Mateo dice así. 21, verso 33, capítulo 21, verso 33 del libro de Mateo. Seguimos hablando de la viña del Señor, ¿verdad? No podemos mezclar las semillas, las palabras de Satanás, porque va a echar a perder la viña. Va a echar a perder a la gente. La gente se está echando a perder en las congregaciones porque tienen la semilla de Satanás mezclada con la semilla de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Oíd otra parábola, dice el Señor Jesucristo. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. El padre de familia es Dios, el cual plantó una viña, que somos la gente que recibe el Espíritu Santo a la iglesia, la cercó de vallado, la protegió, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Agarró, trajo su palabra, se lo dio a los profetas y se lo fueron pasando a la gente, pero él se fue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, fíjate, la viña tiene que dar frutos.
envió sus siervos a los labradores. Los labradores son los religiosos, los líderes de las congregaciones ahora, para que recibiesen sus frutos. O sea, para que le entregaran a la gente salva. Vienen los ángeles de Dios y le dicen a los líderes de las religiones: predicas la palabra de Dios, ¿cuántos son salvos verdaderamente y cuántos van a entrar a la nueva Jerusalén? Esos son los ángeles de Dios. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Se levantaron hombres, apóstoles, ¿verdad? Profetas de Dios, que los apedrearon. Sí, ¿verdad? Así es. Me insultan por internet y me van a seguir insultando hasta que me muera. Y como les dije, cuando tú predicas, tú vas a muerte. Cuando tú eres un hombre de Dios que predica, estás listo para ser muerto en el tiempo que Dios tiene destinado. Por la gente, por el mundo, porque el mundo se opone a la palabra de Dios. Así como estos labradores. Mas los labradores los religiosos tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon, como nuestro hermano Esteban, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Lo mataron a pedradas. A Esteban, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, habla de Esteban, ¿verdad? Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Dios multiplicó a los que llevaban la palabra y a los verdaderos siervos, ¿no? E hicieron con ellos de la misma manera. Los religiosos se les echaron encima porque les iban a acabar el negocio del dinero. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Jesucristo y los hijos de Dios. La heredad es también para nosotros. Él fue el primero, hijo de Dios, pero de ahí siguieron los apóstoles, los hermanos y las hermanas. La heredad del Padre de Dios es para los que recibimos su salvación. Pero ¿qué hacen con nosotros y con nuestro maestro? ¿Qué hicieron? Lo mataron, ¿verdad? ¿Y qué quieren hacer con nosotros? Matarnos y apoderarse de la heredad. La heredad es la viña, el reino. Los falsos religiosos y las mujeres falsas que predican dicen: yo soy de Dios, síganme. Se quieren apoderar de la congregación. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen por dinero, para vivir de la gente. Los hombres de Dios no cobran por predicar. Los apóstoles, los pastores, los verdaderos siervos de Dios, las mujeres que son mujeres de Dios no predican. Saben que no deben de predicar. Pero aquí los tomaron y dice: mas los labradores cuando vinieron, en el 38, labradores cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Quieren falsamente vestirse de que son hijos, de que son descendientes, de que son herederos del reino de la Nueva Jerusalén. Se visten con sus batas, se visten de corbata, de moño, se visten por fuera, pero no tienen el Espíritu Santo de Dios. Son mentirosos. ¿Y qué dice? La semilla está mezclada para esta gente, estos labradores mentirosos. Fíjate: cuando venga pues el Señor de la viña, preguntó el Señor Jesucristo, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Qué va a hacer Dios con esos falsos religiosos? Les pregunto, ¿qué va a hacer Dios con esa gente? ¿Qué va a hacer? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra es Jesucristo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Dios es la piedra, tiene que caer y destruir así. En un momento, cuando tú eres de Dios y recibes su espíritu, tu vida Dios te la destruye así, ¡pum!, en un instante, empieza a trabajar. Te destruye, te quita la fornicación, te quita el adulterio, te quita la droga, te quita el andar violando, el matar, el robar. Porque Jesucristo con su palabra entra en ti, en tu mente, y te destruye así, ¡paz!, en un segundo. Empieza tu vida a ser diferente porque te lo quita. Y eso va a ser con los labradores mentirosos, con los falsos religiosos que mezclan la semilla de Satanás con la semilla de Dios. Gloria a Dios. Fíjate la enseñanza de Dios. Esto no lo enseñan. En otras palabras, quieren servir o les gustaría o están sirviendo a los amos. Así es. Porque son mal enseñados. Porque les dicen mentiras. Tristemente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjate. Estos labradores van a ser echados y destruidos por Dios al infierno. Qué increíble, ¿verdad? Labradores, falsos maestros, falsos pastores, pastoras. Increíble. Están pudriendo a la viña a la gente. La están pudriendo de la mente y de su corazón. Los están apartando de Dios. En vez de acercarlos, lo están condenando. Y sí, dije que Josué Mendoza fue un falso maestro. Y lo sostengo. Sí, y cualquier persona que venga, le compruebo que es un falso maestro. Pero para ellos es alguien especial, alguien grande. Como persona, yo no estoy hablando de la persona. Yo estoy hablando como líder y como supuesto pastor y predicador de Dios, ¿verdad? Fíjate. Vamos a ir a leer en el capítulo número 13 del libro de Lucas. Capítulo 13, verso 6 del libro de Lucas. Seguimos con la viña, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 13, verso 6 del libro de Lucas. Dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Cuando el Mesías, el Hijo de Dios, vino a la tierra, vino a buscar frutos de la palabra que le había dado a Moisés. Dijo, ok, se le manifestó. Disculpen. Se le manifestó Dios a Moisés y le dio los mandamientos para que los siguieran los seres humanos. Pero los mandamientos los transgredieron los judíos. Si tú lees el Antiguo Testamento, transgredieron la mayoría del tiempo. Había pocos que seguían la palabra de Dios. Era siempre una pequeña viña la que estaba siguiendo a Dios. Eran pocos. Dijo también, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, y le dijo ¿quién es el viñador? Los religiosos, ¿verdad? El que prepara la viña para que el Señor venga y se lleva los frutos. Dice, fíjate, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortaré después.
Dios está permitiendo que falsos maestros se levanten, que falsas iglesias prediquen mentiras, porque va a venir el momento en que Él va a volver a la tierra y va a quitar, va a separar los unos de los otros, dice la Biblia. Los que son de Él, para acá, y los que son de Satanás, van para acá. Los que mintieron a la palabra, los que cobraron por predicar, los que tenían un salario y eran supuestos pastores, los que se aprovechaban de las hermanas, porque sí, se aprovechan también de las hermanas y de los hermanos en las iglesias, pastores que violan. Incluso una persona, un compañero de trabajo me dijo, un pastor adulterando con una hermana en la oficina, en el sillón y leyéndole la Biblia con la Biblia en la mano. Escucha, estas atrocidades, asquerosidades haciendo dentro de la congregación y la gente se cree las mentiras. ¿Cómo va a ser de Dios eso? ¿Cómo vas a decir tú que eres un hombre de Dios y haces esas atrocidades? ¿Cómo van a decir que son hombres de Dios y están corrompiendo la palabra de Dios? Dios va a permitir por un tiempo más que esté estas mentiras para que la gente que son de Dios entienda cómo nos apartó a nosotros, a mí, a mi esposa. Nos enseñó Dios la verdad a mí y mi esposa empezó a entender por su misericordia que en donde estábamos era mentira lo que predicaban. Lo que ni predican nada, pero bueno, lo que hablan, vamos a decir. Lo que habla esta gente. Vamos a seguir leyendo la escritura. Vamos a ir a leer en el capítulo número 16 del libro de Mateo. Capítulo 16 del libro de Mateo, verso 13. Capítulo 16 de Mateo, verso número 13. Dice así la palabra de Dios. Para que el predicador de Dios verdaderamente tiene la palabra, tú te vas a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta. Porque un predicador de Dios nunca te va a dar por tu lado, siempre te va a decir la verdad. Si estás en pecado, te va a decir la verdad. Y por el fruto de él lo vas a conocer. Cómo tiene su familia, cómo le enseña a su familia, cómo tiene, conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, su vida. Dios lo controla, se sujeta a Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesucristo les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ahorita, cuando la palabra es transgredida, la gente de la supuesta viña dicen una cosa y otros dicen otra cosa, ¿verdad? Fíjate, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Que soy yo, perdón. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para que una persona reciba el entendimiento de Dios, se lo tiene que revelar Dios a la persona directamente. El predicador tira la palabra, tira la semilla, y si es semilla de Lucifer, de Satanás y sus demonios, como tiene conexión este hombre a través del Espíritu Santo con Dios, o la mujer, tiras la semilla, y si es de Lucifer, la rechaza. Va a decir, tú mismo vas a decir: no, no es de Dios esta palabra. Un hombre de Dios viene y habla palabra, y esta persona tiene el Espíritu Santo,
El Espíritu lo conecta y le va a decir, la mujer, el hombre va a entender que es de Dios. Así funciona Dios. Se lo revela el Espíritu, no los hombres. Cualquier mujer que predica es una mentirosa. Cualquier hombre que dice que es un hombre de Dios y tiene 2 esposas o se divorció y se volvió a casar es un mentiroso. Cualquier hombre que le dice a los hermanos que se pueden divorciar y casar es un mentiroso. Es semilla de Lucifer. Ahí automáticamente creo que entiendo que ya está blasfemando en contra de la ley. Claro, está contradiciendo la palabra. Te lo tiene que revelar Dios. Lo tienes que tener la revelación del Espíritu de Dios. Así es como la gente discierne. Pero esta gente no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Tienen el Espíritu Santo? Por eso los engañan fácilmente, ¿verdad? Van empezando, quieren conocer de Dios, pero no tienen el Espíritu Santo, y cualquier cosa que se les acerca y les dice que es de Dios, lo reciben como si fuera de Dios. Como nos pasó a nosotros. Así es. Como nos pasó a nosotros en tiempo pasado. Pero para eso nos levantó Dios. Y lo entiendo de esta manera. Dios te enseña, Jesucristo, ¿de dónde nació? Judío. Nació judío. Metido en la falsa religión del judaísmo, ¿verdad? Creció en la falsa religión del judaísmo. Así es. Para que él vio todas las mentiras que decían, y la palabra de Dios decía contrario a lo que ellos decían. Lo mismo ha hecho con nosotros. Nos metió en una congregación donde dicen unas verdades, pero también hablan palabra o semilla de Satanás, y de ahí nos ha ido enseñando y nos ha mostrado la verdad, para que aprendamos a discernir, ¿verdad?, entre lo santo y lo inmundo, entre lo profano y lo limpio, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es lo que ha hecho el Señor. Pero esta semilla se propaga, parece que tú vas y les predicas y te agrede la gente. La gente te agrede verbalmente, a otros físicamente, porque no reciben la predicación de un hombre de Dios. Si un hombre de Dios allá en China les predica la verdad a los de las religiones, se van a levantar en contra de él. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Yo me imagino, creo que ya ellos automáticamente creo que estarían fuera de culpa. ¿Por qué? Porque ellos cuando se ponen así en contra de uno, pues ellos no están especificándose especialmente como hablando de la Biblia, no están hablando no aprendieron de la Biblia, sino que aprendieron del pastor, de un hombre. Claro. Que les inculcó. Claro. Claro. Sí, mi pelea es no con la gente, mi pelea es en contra de la semilla de los pastores, lo que hablan los pastores y los líderes de esas congregaciones. Los hermanos, las personas no tienen la culpa ellos de que les hayan engañado, pero también en cierta parte llevan una culpa de que no leen la Escritura. Tienen que meterse a leer la Escritura para entender la verdad de Dios, comparar si lo que predica ese hombre es verdad. Imagínense los de la luz del mundo, que yo haya sido engañado y haya entrado a esa iglesia y que me haya dicho el pastor, dice Dios que me tengo que acostar con tu esposa. ¿Usted cree que yo le iba a dar a mi esposa? A nosotros nos mandaron de Estados Unidos para investigarlos. México pidió apoyo en estas investigaciones. Entonces, Pues no. no, pues claro que no lo hubiera hecho. No soy tan tonto para hacer eso. Pero ahí eso es natural. A lo natural, fácil, entiendes que no debes de hacerlo. Y la gente lo hace. Y creen que esa gente son hombres de Dios. No solo esa congregación, muchas otras. Vamos a leer en el capítulo número 12 del libro de Jeremías y en el verso número 10. Capítulo 12, verso número 10 del libro de Jeremías. La palabra de Dios dice así. Esta palabra, la semilla de Satanás, infiltrada en la viña de Dios,
Porque dice la Biblia, aún los escogidos serán engañados, dice la Biblia, ¿verdad? Aún los escogidos serán engañados por la semilla de Satanás, por sus palabras y por sus supuestos seguidores de Dios. Capítulo 12, verso 10 del libro de Jeremías dice así: muchos pastores han destruido mi viña. ¿Cómo? Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. No reflexionan a la palabra de Dios. Los pastores predican, ¿y qué dice Dios? Se está quejando Dios. Muchos pastores han destruido su viña. La gente la escogió Dios para que fueran salvos, pero los pastores prefieren seguir mentiras y están en lugares cómodos predicando mentiras y están destruyendo a la gente. Nosotros cuando venimos para acá nos mandaron precisamente a eso, y a mí me mandaron a mí, a una señorita, me mandaron a la colonia Buenavista, ahí estaba una iglesia, y entonces estuvimos ahí 3 meses investigando, y descubrimos que todo, los reportajes los mandábamos para el Canal 5 y descubrimos de que tiene literatura satánica mezclada con las palabras Así es. pues fue un poquito así como eso descubrimos y todo esto. Entonces ahí los calificamos como suicidas por lo que hicieron, se envenenaron, mató toda la congregación. Sí, sí, sí. Entonces el americano pues estuvo muy en contra de esto, ¿no? Y pues mandó a unas ciertas personas como por actividades y hasta ahí llegamos hasta ese punto y creo que sí hay una confusión entre ellos, sí necesitan un apoyo, ayuda psicológica. No, ocupan la palabra de Dios. Ocupan un predicador de Dios, un hombre de Dios ocupa la gente. Eso es lo que ocupa el mundo entero. No ocupa psicología, no ocupa psiquiatría, porque ellos no te van a poder ayudar. El hombre de Dios te da la respuesta conforme a la palabra de Dios. Muchos pastores, dice la Biblia, han destruido mi viña. Por eso se suicida la gente, porque destruyen la viña de Dios. La gente quiere buscar de Dios y la gente va y esos líderes pastores hacen lo malo. Hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Para Dios la gente es preciosa y los que van a ser salvos son preciosos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, niñas. ¿Pero qué? Los pastores han destruido la viña. El profeta Jeremías nos da luz de lo que dice aquí. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Fíjate lo que dice la palabra. Fíjate. Sembraron trigo y segaron espinos. ¿Quién quiere sembrar y segar espinas? Pues nadie. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Tuvieron oportunidad de arrepentirse y de seguir la palabra. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. ¿Cuál es la ardiente ira? El infierno. La ardiente ira es el infierno que preparó Dios para el día del juicio sobre todos los mentirosos y los que hicieron mal, ¿verdad? Y que no siguieron su palabra.
ardiente ira. Increíble, ¿eh? Vamos a ir a leer el libro de Proverbios, capítulo 31, verso número 16. Capítulo 31, verso 16 de Proverbios dice así: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Otra vez, considera la heredad, entiende lo que se te va a dar de herencia, y la compra y la planta viña. Fíjate lo que dice: considera la herencia y cómprala y planta una viña del fruto de sus manos. Tiene que haber frutos en la gente de arrepentimiento. Tiene que haber frutos de arrepentimiento. Considera la herencia que vas a tener con Dios. Cómprala y planta viña del fruto de sus manos. Fíjate lo que explica el libro de Proverbios. Una persona que verdaderamente está dentro de la viña de Dios entiende la herencia. Entiende la herencia que va a recibir de parte de Dios, que es la vida eterna. ¿Y qué hace? Lo compra. La compra, o sea, ¿cómo lo compras? En el libro de Isaías, capítulo 55, dice: venid y comprad sin dinero, dice, ¿verdad? ¿Cómo compras la herencia con Dios? Leche y miel, sin dinero. Tienes que darle tu vida a Dios. Esa es la manera que una persona compra la herencia de Dios. La Nueva Jerusalén. Tienes que arrepentirte y obedecer la palabra y entregar tu vida a Él. Ser un esclavo de Jesucristo, de su palabra, obedecerlo en todo. Eso es lo que dice la palabra. Pablo dice que era esclavo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y dice que cualquiera que practica pecado es esclavo del pecado. Son esclavos de Satanás. Cualquier persona que no tiene el Espíritu de Dios, que no se ha arrepentido y que es del mundo. Pero la recomendación aquí es de que tiene que arrepentirse la gente y comprar la herencia, ¿verdad? Vamos a ir a leer en el capítulo 22, verso 7 del libro de el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 22, verso número capítulo 22 del libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 22. Sí. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Otra vez. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? Está preguntando. ¿Tú crees que Dios le va a dar a todos tierras, viñas? Pues no. ¿Quién es el hijo de Isaí? Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. El dueño de la viña es Dios, que mandó a Jesucristo para enseñarnos, y el que formó la viña es Jesucristo, es Dios. Él está explicando aquí. Saúl dijo a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora,
hijos de Benjamín? ¿Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? No, a todos no les va a dar Dios las viñas. Solo pone a poca gente. Cuando tú entras a una empresa a trabajar, ¿tienes 50 dueños? ¿O 50 jefes arriba de ti? ¿O 1000? ¿O 2000 o 5000? No, ¿verdad? Son contados los jefes, ¿verdad? Los líderes arriba en las empresas, ¿verdad? Lo mismo con Dios. El mismo orden lo copiaron el mundo, la gente. Así es con Dios. No a todos les dio la viña para que recibieran viñas y que fueran líderes y pastores. Por eso destruyen a la viña. Por eso destruyen a la gente. Y es lo que están haciendo. Vamos a ir a leer el capítulo 22 del libro de Números, verso 24. Capítulo 22, verso 24 del libro de Números. Capítulo 22, verso 24 del libro de Números. Dice así la palabra de Dios. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Otra vez. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared a otro. El ángel de Dios estaba en el camino. El camino, había una pared aquí, una pared acá. Pero el ángel se puso en medio. El camino de Dios es por ahí nomás. No hay otra manera. Es el camino de la santidad, el que habla el profeta Isaías. Nomás en el medio. Las sendas es una sola. Es el camino, es recto, es derecho. ¿Sí te fijas? Una senda, un camino de viñas. La gente tiene que seguir ese camino, un solo camino. No todo esto que estamos viendo en las congregaciones. Lo que seguimos viendo, nos pelean, se enojan. Capítulo 24, vamos a terminar con esto. Capítulo 24, verso número 24. Estamos hablando de números. Capítulo, libro de Levítico. El libro de Levítico. Capítulo 25, perdón. De Levítico, verso, ahí vamos a empezar a leer. Capítulo 25 del libro de Levítico, verso número 3. Dice así la palabra de Dios. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Otra vez. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Para que haya frutos dentro de una viña, lo tienes que podar. Como un árbol, lo podas, lo entresacas y el árbol da un fruto y unas hojas muy bonitas y unas ramas muy bonitas. Te metes en medio del árbol y lo podas entre medio, lo entresacas y dejas separación entre... Tiene que haber separación, fíjate, tiene que haber separación entre las ramas. La podas la viña, separas las ramas y crece y da frutos. Eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios dentro de las congregaciones. Tiene que venir, tiene que separar a los que siguen verdaderamente a Dios y no siguen verdaderamente a Dios. Los que no siguen verdaderamente a Dios se van a dar la vuelta y se van a ir. Y no van a durar mucho tiempo en esa congregación porque predicas la verdad. Y después de eso tendrás frutos, ¿verdad? Porque se van a quedar los que recibieron el verdadero mensaje, la semilla de Dios tienen en sus corazones y en su mente. Pero esta gente son la viña del Señor. Lo que predican en las iglesias pertenece a la viña del Señor y a la enseñanza de la palabra de la semilla de Dios. No, ¿verdad? No pertenece. Las palabras que le habló ese espíritu
ese ángel de parte de Lucifer, de Satanás. Vamos a leer. Vamos a ir al libro de Enoc. Fíjese, eso está en el libro de Enoc. Cuando tú tienes la verdadera revelación de Dios, cuando tienes la semilla y la palabra de Dios, puedes entender las cosas de Dios verdaderamente, lo que le quitan a la palabra, lo que le han quitado. Fíjate, los libros que le han quitado. Fíjate, vamos a leer en el libro de Enoc, capítulo 69 del libro de Enoc, verso 6. Esto es lo que están haciendo ahorita en la viña del Señor y lo han hecho desde el principio. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 69, verso 5 del libro de Enoc. El nombre del segundo es Asbeel, el Señor lo reprenda. Este dio un mal consejo a los hijos del cielo y los condujo a corromperse a sí mismo con las hijas de los hombres. ¿Qué es lo que hacen los pastores que están destruyendo la viña? Están dando un mal consejo a la gente, mal aconsejándolos, diciéndoles que se pueden casar otra vez y que se divorcien. Y muchas cosas similares a esas. Y fíjate lo que dice en el verso 6. El nombre del tercero es Gadriel. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Fue él quien sedujo a Eva, y él es quien enseñó a los hijos de los hombres los escudos, las corazas, las espadas de combate y las armas de muerte. Gadriel, el Señor lo reprenda, fue el que sedujo a Eva, del que cuando lees en Génesis, la sedujo con palabras, con la semilla de su padre Lucifer, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Lo mismo que están haciendo en las congregaciones, en el principio lo hicieron Satanás y sus demonios. Aquí este ángel caído se llama Gadriel, y este fue el que sedujo a Eva. En el Génesis no te dice, nomás dice que era Satanás, la serpiente antigua. Satanás no significa a uno solo. La palabra Satanás significa, la palabra Satanás significa adversario. Algo que es adversario a Dios, un contrario. Eso es la palabra Satanás. Entonces, aquí Satanás, Gadriel, representa a Gadriel, aquí nos dice, fue el que engañó a Eva en el libro del Génesis, con las palabras de mentiras. Lo mismo que enseña esta gente en este tiempo. Las congregaciones están pudriendo la viña del Señor. Ellos piensan que cuando dice la Biblia, en la viña del Señor de todo hay, piensan que cada quien va a pensar de una manera distinta, piensan que cada quien va a tener una congregación diferente. No, una sola es la iglesia del Señor Jesucristo. Y te lo revela Dios, a la persona Dios. El predicador de Dios habla las palabras, la semilla de Dios, y Dios dice si es aprobada la semilla, no es aprobada la semilla, viene de mí, viene de Satanás. Le damos gracias al Señor Jesucristo por estas palabras que nos trajo en esta hora. Le agradecemos por su enseñanza que nos da día a día, porque nos muestra cosas grandes y maravillosas y magníficas que estaban escondidas desde el principio de los tiempos, para este tiempo, como dijo el profeta Enoc. Yo no hablo para una generación cercana, sino para una que viene lejos, que somos nosotros. Para nosotros habló el profeta Enoc, escribió esas palabras en los pergaminos en aquel tiempo, para que cualquier judaizante me diga que es tradición oral. Yo les digo no, es la tradición de Dios, se escribió. Incluso en el libro de Enoc dice que en el cielo está escrito este libro de las palabras de Dios. Y allá está todo escrito, en el cielo también, para que se tenga récord o se tenga evidencia de lo que iba a suceder. Todo está escrito en un libro, ahí y acá. Fíjate. Le damos gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer, como todos los domingos lo hacemos, para todas las personas que no han recibido a Dios y no se han arrepentido. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona? Aquí vamos a leer en el capítulo 2 y en el verso 38 del libro de los Hechos. Capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos.
Para todas las personas que no se han bautizado, como dice la palabra de Dios, y que quieren conocer la verdad de Dios y arrepentirse. Fíjate lo que dice la palabra. Para que tú formes parte de la iglesia son pasos. Tienes que dar pasos. Si no te has bautizado, esto es lo que tienes que hacer. Capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos dice así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que una persona debe de hacer cuando se acerca a Dios es reconocer que Dios es uno. Después se tiene que arrepentir. Después se bautiza cada uno, es individual, en el nombre de Jesucristo, para que Dios perdone los pecados. Y después de eso recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero te bautizas, te sumerge. El hombre que te bautice tiene que tener el Espíritu Santo, pero primero te tienes que arrepentir. Después tienes que orarle a Dios para que recibir el Espíritu Santo. Hay mucha gente que recibe el Espíritu Santo antes de bautizarse. Está en el libro de los Hechos, cuando Cornelio recibió el Espíritu Santo y su casa, juntamente antes de bautizarse. Recibieron el Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas y después los bautizó el apóstol Pedro en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que dice en el libro de los Hechos. Entonces, si no te has bautizado, es tiempo de que te arrepientas y te bautices. Si una persona nos está viendo por internet y quiere que lo vayamos y lo bauticemos en cualquier parte del mundo, si es la voluntad de Dios y con el permiso de Dios, dejen mensaje y nosotros vamos a cualquier ciudad, a cualquier lugar, región del mundo que el Señor nos permita llegar. Vamos y los bautizamos como dice las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesucristo.